noticias a la capital. La policía rural. ¿Te suena esta canción, Seba? Sí, la conozco. ¿La conoces? Sí. Quiero decirles que estamos con Seba Codoni, invitado del último día de la semana y la última hora de nuestra semana de charla. Un placer recibirte, muchas gracias por venir. Por favor, gracias a Con vos. toda la voluntad que viniste de cargar con vinilos, de venir con la guitarra, de venir dispuesto a conversar conmigo y con todos los oyentes. 099-891-888 es el teléfono para dejar mensajes. Nos conocimos. ¿Sabes lo que me pasó? Voy a contar la verdad. Hasta ahora, para mí nunca habíamos hablado. Y escuchando estos días tu disco, dije, pero pará, ¿la letra esta está escrita por Andrés Olivera? ¿Cuál? Algunas letras de tu último Sí, disco. colaboramos. Andrés el poeta, Claro. que es amigo mío. Y que es muy amigo mío desde tiempos inmemoriales. Sin duda, mucho antes que... Pero entonces nos conocimos en la casa de él en un cumpleaños. Efectivamente, y hablamos. Vos sabés que ahora. Claro, Ah, no te has dado cuenta. no me había dado cuenta de eso. Claro. Sí, Claro, no acá tenés- mismo en la Ciudad Vieja. En la Ciudad Vieja, Claro. claro, pero es que yo empecé a escuchar y cuando leí, dije, Andrés Tabra, y hoy cuando venía para acá dije, pero tiene que ser, éramos 4 en ese cumpleaños, tiene Claro. que ser él, que Bueno, hablamos un Andrés poco. es uno de los motivos fundamentales por el que yo hoy escriba canciones. Ah, hermoso, hermoso. Bueno, Sí, sí. tenemos ese nexo en común, me alegro, y no te habías dado cuenta que era yo y yo que era Claro. vos. ¿Te das cuenta? O sea, yo te Montevideo. relaciono con Garo. Me o sea, relacionás con Garo, claro. claro. Perfecto. Este, Bueno, Seba, porque vos tocas con Garo. efectivamente. Digo, de hecho, en la presentación de este disco, estás ahí en el bajo. Sí, estoy tocando con él desde el 2020, bueno, desde la pandemia. Desde la O sea, pandemia. desde la apertura de la pandemia. O sea que la pandemia trajo cosas buenas en tu Trajo vida. cosas buenas, sí. Me llegó una llamada y en realidad yo ya venía laburando con Garo antes en las luces de la ¿Él carretera. había producido ese disco? Él produjo ese Claro. disco, sí. Yo empecé a hacer talleres de composición con él y nos vimos sumergidos en la producción del disco casi que sin darnos cuenta. Hermoso. Fue hermoso. una experiencia hermosa. Seba se está refiriendo a su primer disco, Las luces de la carretera. Después aparecieron uno que se llama En vivo en casa. Ahí está, que eso es repasar canciones de tipo como un Tiny Desk, Sí. pero con mi propia casa, para poder generar material para mover Bien. Y audiovisual. después hiciste un EP que es un adelanto de alguna manera del disco final. Después El disco- es un sencillo, saqué Piso, que es una poesía del Maca, que musicalicé en el marco de un taller de composición que hice con Rubén Olivera. Uno de los ejercicios era ponerle música a un poema y nos ofreció Piso. Y cuando yo vi la estructura del poema, que estaba escrito con una estrofa del lado izquierdo, una a la derecha, una a la izquierda, una a la derecha, dije, me imaginaba 2 voces y le pedí a Pedro si se animaba a colaborar conmigo. A Y Pedro Dalto. efectivamente, y ahí está en Piso. Y Piso entra en tu último disco, en tu segundo larga duración, que se llama Aguinaldo. Seba, vamos a ir a una pausa y nos metemos de lleno en la charla en torno a Aguinaldo y otras cosas de tu vida, de la música. Nombraste a Maca, que estuvo sentado ahí la semana pasada, Sí. y ahí estuvo Pedro también. Esa silla, y estuvo Y estuvo Garo. Garo, Y claro. estuvo Garo, escuchame. Así es la cosa, parece. Aturde con silencio,
esos pasos repasan cada lugar del pasado y son tragados por el silencio. Así termina Piso, que era el tema del que hablábamos, con texto de Maca, y está Pedro ahí Sí. cantando. Me viene bien que hayamos pasado este tema para decirte cosas. En este disco, yo tengo una costumbre que es que en estos casos, como que no leo otras entrevistas que te hayan hecho, que te deben haber hecho, ¿viste? Como, en general, tengo la experiencia personal en la lectura de un libro y voy a hablar con él. Claro. Distinto si ahí por ahí no conozco mucho la obra y no tengo cómo conocerla, ¿viste? Por ahí me informo, pero hay algo de búsqueda de este momento, espontaneidad. De hecho, nosotros tenemos este shock de que nos conocíamos sin saberlo. Pasamos una noche y charlamos como locos, además, Sí, ¿no es cierto? Qué rico que estaba el vino. Qué rico que estaba el vino. Bien, en este disco Aguinaldo hay un montón de grabaciones que aparecen que me parece que, no sé si son cosas ampliadas o son cosas que vos grabaste y después las metiste. Son cosas tomadas con mi propio celular de la calle. Ah, porque hay Sí. mucho mismo en Piso hay, Claro. hay ruidos, ¿no? En Piso es tipo literalmente como un paso que estás ampliado para llevarlo a grilla. Y sobre eso y una bolsa que tocó Diego, valga la redundancia, que él es de bolsa de nylon, claro. hizo una bolsa como simulando un shake con el beat de los pasos, y sobre eso se grabó el resto de la instrumentación. Ah, buenazo. O sea que la base está armada de esa manera. Sí. Y en otros temas hay cosas parecidas. En Aguinaldo también. Aguinaldo también es un tema que es con una sola nota, sostenida todo el tiempo, y una voz declamada, hasta el estribillo, que el estribillo sí es melódico. Y también lo mismo, es todo sonido incidental de la calle. Grabé una obra, me grabé lavando los platos, cepillándome los dientes. Hay un solo de cepillo de dientes. Ese es el ruido ese. Sí. Le digo ruido porque en realidad es un ruido sí. convertido. Bien. La búsqueda era como llevar como lo cotidiano a lo siniestro o miserable de la canción, ¿no? En el caso de Aguinaldo. En el caso de Aguinaldo, sí. Bien. Seba, ¿cómo es tu vínculo con la música? ¿Es desde niño? Es desde niño, efectivamente. ¿Pero venís de familia de músicos? No, en realidad no. En casa no había ni biblioteca ni discoteca, pero sí había música familiar, digamos, ¿no? O sea, mi vieja siempre escuchaba música, sobre todo oldies y cosas así. Vivía con mi abuela también, que le gustaba mucho el tango, sobre todo Gardel, y escuchaba Serrat, esas cosas, pero que sintonizaban de la radio, no es que había discos en casa, ¿no? Perfecto. Y mi viejo, que picaba de todos lados, escuchaba oldies, tipo folclore si había, y fue para mi cumpleaños del 97, mis viejos siempre laburantes y eso, y había una sola tele en casa, que era pequeña y era la del living, y esa se tenía que administrar, y decidieron regalarme poner cable en el 97, tipo no había plataformas, nada para mirar nada, entonces era tipo, mirabas los canales de aire o tenías que tener cable, que era una cosa que no era muy accesible. No, claro. Y hicieron ese sacrificio y yo en vez de mirar Cartoon Network miraba MTV. O sea, Obvio. Siempre me llamó mucho la atención. Y así empecé a conocer como, bueno, el auge del new metal, y me gustaba Korn, y me gustaba Limp Bizkit, y me vestía como Fred Durst. Era un niño, ¿no? Claramente. Y en eso, yo también curioseando en la radio, en esos programas de ranking y eso, empieza el auge del rock nacional. Crisis del 2001-2002, y hay un hito que para mí me cambió todo, que fue Buena Suerte hasta siempre de Buitres y El Caída Libre de La Trampa. Cuando yo escuché eso, y también yo con 12, 13 años voy a mis primeros toques, fui a un toque de matiné de Buitres, que tengo la entrada que salía 50 pesos, en donde era Aria, allá por Punta Gorda. Y claro, tocaban, a las 8 de la noche, que estaban en el marco de la presentación de Buena Suerte y eso. Eso fue mi primer toque. Y después pintó el Centenariazo, que se hizo una vez sola,
que ahí tocaron Los Buitres, Buenos Muchachos, La Vela, Los Piojos y Trotsky. Cuando yo vi a Los Buenos Muchachos ahí, tipo, no sé, ahí empecé a pirar y conocí el Amanecer Búho. Y al año siguiente, y acá es tipo como el tridente que dije, yo quiero hacer música para el resto de mi vida, vi el show de La Trampa Buena Estrella, que fue en el Cine Teatro Plaza, en donde además conocí a Dino. Chao. Y ahí está. No volví nunca más. ¿Sos de Montevideo? Soy de Montevideo. ¿De qué barrio? Soy de Jacinto Vera. Opa, barrio muy musical. Sí, sí. Toda la vida. Cuando me independicé me quedé en el barrio también. Bien. O a sus alrededores. ¿Le has hecho canciones a Jacinto Vera? No. Hay muchas. No, por eso. No, pero tan apegado al barrio. Bien. Sí. Quiero que sepan que Seba, además de traer la guitarra, buena guitarra, tremenda guitarra, trajo también unos vinilos. Estaba muy entusiasmado con traer vinilos. Vamos a decir qué trajo. Yo los no menciono y vos decís una frase, nada más. De más. Gabo Ferro. La Meca. Canción de un hombre que un hombre no debería cantar. Uno de los discos más impactantes para mí. Tremendo. Del Río de la Plata de los últimos 20, 30 años. Bien, Black Sabbath. Domingo de tarde. Bee Gees. Mi vieja. Aleda Valladares. Todo. Olimpo. Folclore de rancho. A ver, pasame esa tanda. 8 discos trajo. Muy cubiertos en las cajas de cartón que cuando compras el exterior te vienen los discos. O sea, muy cuidadoso. Silvia Meyer, Cantar en la Oscuridad. Influencia absoluta. Buitres después de la una. Es tipo El Camino. Reino Breve de Vera Sierra. Como Silvia también. Y Walter Bordoni, El Gol de la Valija y otros cuentos. Colega, es mi primer trabajo más profesional, digamos. Fue gracias a Walter que entré en su banda estable para presentar El Hogar de los Distintos. Y estuve hasta el último disco. O sea que desde que sos niño y te dieron el cable como regalo, te empezaste a meterte en la música. ¿Y estudiaste? Estudié mucho más adelante. ¿Que antes eras autodidacta? Sí, tuve la suerte de que tenía un grupo de amigos en el liceo que sí estudiaban, y yo estaba con que quería armar una banda, y armamos una banda que se llamaba Pendencieros. Y era no bien, tenés mucho aspecto de pendenciero. No, para nada, pero era pan rock y hacíamos temas de los Ramones y de Green Day y todo así. Y yo cantaba, y en búsqueda de bajista de otros compañeros, nadie tocaba el bajo, y el que estudiaba guitarra me dijo, tenés que tocar el bajo, la típica, ¿no? Y me decía dónde poner los dedos, y sonábamos espantoso. Tengo un cassette de eso, que ahora lo escuchamos y lo escuchamos con cariño y nos reímos de eso porque siguen siendo mis amigos, ellos de toda la vida. Y así empecé tocando. Y después empecé a estudiar en el 2006 con Juan Carlos Graña. Empecé primero a estudiar bajo porque estaba ahí. Y bueno, y el mono Graña me abrió la cabeza al jazz. Ahí conocí a Pastorius, Marcus Miller, Miles Davis, Coltrane. Y empecé a escuchar como otra música. Incluso los Red Hot Chili Peppers, que ya los curtía por el Californication del 99, que me bajaba por Transitiva en MTV. Claro, empecé a verlo con otra cabeza, ¿no? A escuchar tipo el funk, o sea, de Flea tocando el bajo, de Fruciante. Y eso también, porque, no sé, soy muy curioso, me llevó a conocer Funkadelic, The Meters. ¿Escuchaste el disco nuevo de Flea? Sí, me encantó. Increíble. Bueno, el tema con Tom York me parece. Sí. Es increíble. Decime, agarra la guitarra. ¿Puede ser? Sí. No es una orden, pero. No. Decime algo. En ese proceso que empezaste a estudiar, ¿sentiste que tenías la necesidad de estudiar o la curiosidad te llevó a estudiar a ver si era por ahí que agregabas cosas? ¿Te convertiste en un estudioso? No. Sí tenía como la curiosidad quería sacar temas que no podía. Entonces eso me llevó a querer a entender la armonía y eso. No me considero un gran instrumentista porque rápidamente me metí en el mundo de la canción y empecé a usar el instrumento como una herramienta de composición y no tanto de virtuosismo, o sea, si se quiere. Y cuando decís que no te considerás un instrumentista, ¿te referís a la guitarra o en general, al bajo también? No, en general. O sea, defiendo el instrumento,
creo que puedo tocar, pero no sé, si me pedís que haga un gran solo, no. Está. David Gilmour no Bien. puedo. ¿Podés hacer un gran solo? No. Pará. Pará que me quedé pendiente algo. Ahí va. ¿Los otros pendencieros siguieron con la música? No. Ah, No. fuiste vos, el que no tocaba nada, el que siguió con la música. Sí. Impresionante. Ellos siguieron un tiempito más, pero ahora se dedican a otras cosas. Muy Sí. bien eso, ¿eh? Lindo final de historia. Sí. Al final eras el más pendenciero de todos. ¿Vamos a tocar algo? Dale. Digo, a vamos en tocar. plural, pero sos vos. Voy a afinar en vivo, ¿verdad? Sí. ¿Podés afinar mientras te hablo? Sí, claro. ¿Qué vas a tocar? Puedo tocar Una de las luces de la carretera. Ya que estuvimos hablando de la infancia, puedo tocar Una luz y una pregunta. Bien, que pertenece a tu primer disco. Sí. ¿Qué lugar ocupa en el disco Una luz y una pregunta? Es una canción que quiero mucho. No, ¿qué lugar numérico? Segundo. Muy bien. Y ahora contame lo otro. ¿Es una canción que querés mucho por? Relata mi infancia en Costa Azul, en Balneario de Canelones, la que voy de niño. Voy antes de nacer, de hecho. Así que tengo un sentido de pertenencia muy grande por ese lugar. Y es una canción que quiero mucho. Empezó como un ejercicio, quería hacer una canción tipo El Sabalero en función a cómo maneja el relato. Y me salió esto, ¿no? Lejos de parecerse a una canción del Sabalero, pero la quiero mucho igual. Solo se oye la voz del mar en el balneario sepia, detrás de un monte de acacias secas, donde de niño me escapaba a jugar. El ronroneo del motor de un Chevette del 92. Saber conquistar el mundo desde el asiento de atrás. Tengo una luz y una pregunta para los peces entre mis pies. ¿Hacia dónde debo ir para encontrar lo que perdí? En el remanso del Sarandí, todos mis sueños se encallaron. No me animé a cruzar a nado. La luna quieta no supo cómo ayudar. Tengo una luz y una pregunta para los peces entre mis pies. ¿Hacia dónde debo ir para encontrar lo que perdí? ¿Te sigue gustando como la primera vez? Sí, salado. Sí, le tengo como un cariño especial, así, ¿no? Como la transición de ver al niño que pensaba que se podía llevar el mundo por delante, ¿no? Y cumplir todo y darse de lleno contra la vida adulta. Cuando la tocas, ¿tenés imágenes? Total. Son absolutamente verídicas todas las imágenes de ¿Y hecho. vos decís que si mañana la tocas de nuevo, son las mismas imágenes o es digamos, un combo de imágenes que van apareciendo según el momento que toques la Me canción? pasa algo particular, que es que como sigo yendo al sitio, ese monte de acacias secas ya no tiene la cantidad de pinos que tenía, las acacias ya casi que no están, los médanos ya son absolutamente chatos y hasta se puede ver el agua del otro lado, que antes no se podía. Ya no se escucha el ruido de las ranas y tampoco voy a buscar culebras. Retrato de relicario de alguna tía enterrada, naftalina entre
trenza empaquetada. El camión está en la puerta, los botijas están mirando. Pasa gente que saluda, a mi padre saludando. De los muebles desarmados, de los muebles obligados, de los muebles apretados, una lágrima rodaba. Ella se subió a mi cara, se instaló sin decir nada, igual que la sangre cuando mejilla ruborizada. El vacío fue creciendo en los cuartos y en el baño. El silencio fue tomando poco a poco todo el patio. En los últimos cajones encontré con mis hermanos viejas carpetas de escuela. 1944, retrato de relicario. ¡Qué temón, por Dios! Tremendo. Estamos escuchando a Vera Scienra haciendo un tema de Fernando Cabrera, que lo conocemos también por Fernando Cabrera, un tema increíble, Mudanza. Mudanza. ¿Viviste mudanzas aparte de Tuve. ¿Te fuiste a la casa de tus padres? Sí. ¿Siempre en el barrio? Siempre en el barrio, o sea, o muy cerquita de él. De Jacinto Vera me mudé a Reducto con un amigo, después a Brazo Oriental, o sea, siempre tocando los vértices de Jacinto Vera, y ahora estoy de nuevo en Jacinto Vera. Buenazo. Elegiste a Vera Scienra cuando te pedimos que eligieras un disco. ¿Algo que quieras decir? ¿Por qué decidiste por ahí? Sí, ¿O por el tema fue? Ambas. Creo que Vera es, poéticamente me influencia mucho, y también sus discos, todos. O sea, pero particularmente a este le tengo un cariño increíble porque los arreglos los hace Bernardo Aguerre y Fernando Cabrera, que son arregladores que admiro mucho. Aparte, a Fernando también lo admiro como compositor. Y conocí primero la versión de Mudanza de Cabrera, que está en Viveza del 2002, que canta El Darno. Luego escuché la versión que salió en Ámbitos, después de fallecido El Darno. Y a lo último me llegó esta versión, y tiene la particularidad de que el disco es del 83, o sea que esta es la primera versión posiblemente de estudio de esta canción. Sin duda. ¿Sabés que nombraste a Bernardo Aguerre, que es lindo recordarlo? Qué guitarrista, ¿no? Qué guitarrista. Él y el Toto, ¿no? Sí, los dos juntos, esa dupla. El Toto, por suerte, está activo. Bernardo Aguerre falleció no hace mucho, una tristeza. Y siempre, en el caso de Bernardo, una persona que siempre estuvo en un segundo plano, ¿viste? Nunca... ¿no? Ibas a ver a Aldarno, por ejemplo, claro. Y siempre como un acompañante, digamos, ¿no? Sí, pero era increíble. Sí, un gusto, el arreglo un buen de gusto. Flash, Sí, o sea, sí. el Trigo de la Luna, que justamente es un trabajo más guitarrístico tanto de Toto como de Bernardo. Ahí se puede escuchar la exquisitez que tenía Bernardo R, ¿no? Anotá a Toto ahí, que lo voy a llamar. Sí, hermoso, que es de la vida de él. Un gran guitarrista también, y excelente persona. Decime una cosa, ¿sos medio nerd con los datos? Porque estás tirando datos desde que llegaste. Sí, soy enfermo. ¿Sí? Sí. Bien, ¿y se alimenta de discos tu vida, de música y también de libros o de otras cosas que quieras contarnos? Sí, leo bastante. Tengo momentos de lectura compulsiva y momentos en que aflojo y leo más tranqui, disfruto más. Creo que en un momento la lectura me llevó justamente que nombrábamos a Andrés. Yo a Andrés lo conocí cuando yo tenía 14 años para 15 y él estaba por cumplir los 18. Entonces, claro, él, Fede Prich, que también es amigo, tenían un bagaje cultural muy amplio y ellos me nutrían de libros, de discos. O sea, con ellos conocí Led Zeppelin, Pink Floyd, Extremoduro,
tipo, variado también, ¿no? Y también libros. Con ellos, por ejemplo, me fanaticé con Raymond Carver, con Richard Ford, con toda la generación de realismo sucio, así, de tipo, bueno, Bukowski para un adolescente. Lo sigo valorando mucho igual la Claro que escritura sí, claro. de Bukowski. Y de eso fui a Fante, Salinger. Para atrás un poquito. Y ahora estoy muy copado con autoras latinoamericanas, más que nada, Liliana Colanzi, Samantha Schweblin. Bien. Nombraste a Andrés Olivera, es un poeta amigo de los dos. Algún día lo tendremos por acá. Andrés Claro, hijo de un... Edgardo. De Edgardo, que, o sea, yo el día que conocí a Andrés el día que lo conocí a Andrés, me enteré que era el hijo de Edgardo, quien yo no lo reconocía como Edgardo. Por Cinemateca. Ir a Cinemateca y ver siempre algo ahí que era uno de los funcionarios históricos de Cinemateca. Y claro, debe haber sido él y su hermano, Andrés y su hermano, Claro. deben haber visto mucha peli también. Bueno, ¿no? imagínate, íbamos en patota a ver películas a Cinemateca de Carnelli. Claro, hermoso. Pasábamos así. El cine también, entonces. Sí, también. Bien. ¿Y qué pasa con la escritura de letras? O sea, ¿cómo es ese rollo para vos? O sea, Tiende a ser muy cinematográfica, justamente. sí, pero Sí. ¿tenés letras más que músicas? ¿O van Vienen de la mano? ¿O van de la mano? Vienen de la mano, sí. Cuando me siento a escribir es ya con propósito de canción. Salvo alguna rara excepción. Que escribas otras cosas. Que escriba otras cosas y que después tome esa idea para desarrollar. Como canción. Claro. ¿Vos te enamoraste de la canción? Eso fue lo que dijiste. Yo me enamoré de la canción. ¿Y podés definir qué es una canción para vos? Para mí una canción es un acto político, no necesariamente partidario, no partidario, en realidad. Necesariamente no partidario. Necesariamente no partidario, Sí. que tiene que narrar lo que pasa en un pueblo. Pero no algo grandilocuente, tiene que ser lo cotidiano, lo chiquito. Que eso hace a la memoria para mí de un pueblo. Por eso lo amo tanto a Dino. Claro. O sea, por eso yo escucho Noche de Lluvia y entiendo tipo que eso va más allá del relato de una persona que llega mojada a una casa. Hay todo un contexto social, político, histórico detrás de eso, ¿no? Pero está contado desde lo cotidiano y todo el resto está implícito. Escuchándote hablar, me viene la gana de preguntarte si vos estudiaste, aparte de música, alguna otra cosa. Estudié un poco de historia, siempre un poco. Sí. Estudié gestión cultural, que eso es lo que en realidad terminé y a lo que más me dedico por fuera. Bueno, también tiene justamente, ¿no? Sí. O sea, Tiene una pata artística, obviamente. Claro, Bueno, pero lo que hago, digo, por fuera de la música, el teatro y eso, es gestión cultural. gestión cultural. Una cosa que no dijimos, Seba, que estaría bueno que me contaras, que cuando te invité al programa, que fue la semana pasada o la otra, me dijiste, justo ese día no puedo porque estoy trabajando, musicalizando. También has sido premiado por músicas para teatro, has hecho músicas para teatro. ¿Cómo es esa experiencia y en qué se diferencia de la canción? Porque Claro, no necesariamente ahí estamos hablando de canciones, ¿no? claro. ¿En qué estabas trabajando cuando te llamé? Cuando me llamaste estaba trabajando ¿Con en Cáceres? el diseño con Luciano Cáceres, sí. Con el actor argentino. Con el actor argentino, en el diseño sonoro de una obra que se va a estrenar en septiembre, que se llama Peng, que es una obra de un autor alemán, y que es una adaptación que hizo Luciano para estrenar en la Campodónico del Galpón. Ahí estoy haciendo el diseño sonoro y venía de trabajar en Terraplanistas con Santiago Sanguinetti, y ahí el desafío fue componer, es un musical, y compuse todas las canciones de la obra, música sin melodías. El texto era de Santi, porque el texto, al ser musical, era literalmente la dramaturgia, ¿no? ¿Y es distinto componer para teatro, aunque sean canciones en este caso? Sí, totalmente distinto. De hecho, fue Pero muy ¿es desafiante. tu primer trabajo ese así? No, o sea, en un musical sí. En un musical me refiero. Sí, en un musical sí. ¿Y te asustaste? Me asusté, sí, porque fue súper desafiante poder acompañar los momentos de clímax y la cadencia que tenía Sí, el porque texto, no es que en una canción para un musical no es que tiene que ser una canción así o allá o representarte a vos, No, al contrario. tiene que estar en acompañar el línea texto y tener y con la narración. claro, de toda y las tensiones donde se marca una tensión en el texto, eso tiene que estar representado con la música. Para
como la cosmogonía que elegí para representar musicalmente esa obra fue como toda la música glam, así tipo T-Rex, David Bowie. Es increíble que estés diciendo esto en este momento. ¿En serio? Es increíble, porque yo dije que no lo dije al aire o lo dije al aire. Creo que no lo dije al aire, de que íbamos a poner a Alejandro se vuelve loco porque me alejo del micrófono. Claro, es direccional esto, como la radio está abierta, no tiene Claro. estudio. Hoy Julia va a pasar a poner la canción final, que estamos poniendo canciones que incluyen en su título una fruta o una verdura. Y esta misma noche Julia va a dar una charla sobre cine, sobre glam. Buenísimo. Y yo les dije, che, Julia, que suba cuando esté Seba y terminamos los tres juntos. Viste que en general no pasa eso y estás hablando de esto. Sí, mortal. Es que cuando vi The Horror Picture Show, ahí dije, es acá, es esto. Y aparte, o sea, artistas ineludibles, ¿no? Como nombré a Bowie, a T-Rex, bueno, Lou Reed, Transformer. Claro, Transformer. Sí. Entonces agarré toda esa estética y la combiné, digamos, con cosas más tipo el Club del Clan, literalmente, porque había un personaje que es así como medio que necesité, como para ridiculizarlo en cuanto a cómo era la danza y eso. Esas canciones que estás mencionando, evidentemente no las cantabas vos. No, era el elenco. Y eso va a tener un formato digital. Sí. ¿Ya salió o no? No, todavía no. Estamos mezclando. O sea que vas a tener otro trabajo tuyo discográfico de alguna manera. Efectivamente, que bueno, diferente en el sentido de que no son mis canciones. Bueno, un poco sí. O sea, son tus músicas. Son mis músicas. Pero está cantado por el elenco. Bien. O sea que estás muy activo con la música. Estás dedicado mucho a la música. A tu obra, a acompañar a Garo. Acompañar a Garo. ¿Estás con otra banda? Walter, si toca con banda, estamos ahí. Ahora hace un tiempo que no toca. La última vez que tocamos fue en el 2024, en la presentación de su último disco. Y después él hizo una balso solo con piano. Por ahora no hay fecha de banda con él. Y tu disco Aguinaldo es muy joven. Tiene un anito. Un año, digamos, o sea que ya estarás trabajando en otro. Ya estoy trabajando en otro, con Diego Cotelo, que fue el productor de Aguinaldo. Seguimos de largo. Y ya tenemos toda la preproducción casi que terminada. Y ahora resta grabar. Vamos a grabar con banda, a diferencia de estos dos que no tienen banda. O sea que son como más sonidos incidentales, salvo quedan, que ahí sí hay banda. Pero ahora es tipo, vamos a grabar baterías, bajos, guitarras. O sea que estamos hablando de que en un año sacarás un disco. Yo espero que el año que viene ya poder editarlo, sí. Ya tengo el nombre del disco, todo. Tenés todo. No te lo vamos a preguntar porque eso es una reserva. Con el Aguinaldo te armaste para poder grabar esto, supongo. No, me lo quemé todo en nada, como dice la canción. Sí. Buenazo. Escuchame, ¿estás para tocar otra canción? Dale, obvio. ¿Sos el guitarrero de las reuniones? No tanto. Sabés que no tengo facilidad para las letras. Entonces puedo retener acordes, pero cuando me dicen tocate una que conozcamos todos es lo peor que te pueden decir. Un tiempo que esa, pero después estoy medio en el horno. ¿Sí? ¿Y qué vas a tocar ahora? Podemos hacer Quedan, que la hice con Andrés, ya que estuvo presente ahí. La agenda está vacía. No quedan Pedro ni Sofías. Es un desierto de sal que encandila mis ojos. Me intento cubrir de la lluvia con diarios de años pasados. Y la sección de política destiné en mi pecho. Sal, cubre de canas al tiempo. Es una fiesta sin nadie, queda todo por limpiar. Un rumiante trembala, guarda secretos veloces. No lo alcanzaré incluso antes de su viaje inaugural.
cruzar de algún modo. Caronte me niega el transbordo. Y una luz en el agua antes de amanecer. La estación abandonada tiene una luz que se apaga. El equipaje está en llamas y el boleto sin cortar. Es un desierto de sal, una sucursal del silencio. Es una fiesta sin nadie, queda todo por limpiar. Las canciones que cantaste las dos en el disco no están exactamente igual, ¿no es cierto? No. ¿Y terminan así? Bueno, esta termina con un coro grande así. Ya me parecía. Sí, sí. O sea, no tenías el coro hoy para No tenía el coro.